Sí. Ah, bueno, ahí vienen, creo. Vamos a ver. Mientras sus dudas, comentarios digan. Si hay gente de nuevo ingreso, este, diga si es de nuevo ingreso. No hay gente de nuevo ingreso. Ah, bueno, para los de nuevo ingreso, eh, van a llevar 16 clases, deben contabilizar 16 clases, 8 de ciencias exactas y 8 de sociales, de ciencias sociales. Si esta es su primera clase, bueno, cuenten a partir de ahora, van a ser 16 clases y van a llevar se va a evaluar con la plataforma. Deben esperar a que les proporcionen disculpen, su usuario y contraseña. Y ya que se los proporcionen, empiecen a hacer las lecciones. De igual manera, van a ser 8 de ciencias exactas. Bueno, entonces, ya de los demás, espero que ya le hayan avanzado, ya están todas las lecciones y espero que ya hayan avanzado en gran medida. De varios ya les respondí sus dudas. Hay dudas que tenían con los ejercicios. Bueno, los demás, si tienen dudas, me envían mensaje. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Dudas, comentarios. Bueno, entonces empecemos. Bueno, y recuerden poner en su usuario un nombre y un apellido para que se les pueda pasar lista, ¿sí? Entonces cambien su usuario. Aquí en participantes, señalen su nombre, bueno, su usuario y donde dice más o más opciones, escriban renombrar y ahí pongan un nombre y un apellido para que se les pueda pasar lista, ¿sí? Por ejemplo, Briana, ¿usted es Briana Camila o bueno, entonces ponga su nombre y un apellido en su usuario. Igual What's Bonnie, ponga su nombre y un apellido para que se le pueda pasar lista. Bueno, háganlo. Bueno, entonces, mientras lo hacen, hoy vamos a ver los temas de química, como título química. Entonces, vamos a ver una pequeña reseña histórica. Después vamos a ver los modelos atómicos, cómo se plantearon y lo que son los elementos y las ecuaciones químicas. No se preocupen, no se espanten, ¿sí? Lo vamos a ir viendo con calma, poco a poco. Bueno, entonces la química es la ciencia que estudia la materia, sus transformaciones y sus intercambios de energía. Bueno, los que ya llevaron física, espero que ya hayan hecho la lección de física. Ya está en plataforma, ya estaba desde hace 2, 3 semanas. La energía, si vieron el video tutorial, bueno, y los que son de nuevo ingreso, no se preocupen, nada más pongan atención. La energía se clasifica en dos formas, potencial y cinética. La energía potencial es energía almacenada, es capacidad de realizar trabajo. Eso es la energía potencial, capacidad de realizar un trabajo. ¿Y qué es el trabajo?
la capacidad de desplazar los objetos cuando se les aplica una fuerza. Eso es la energía en general. La capacidad de desplazar los objetos al aplicar una fuerza. Y también está la energía cinética, cuando los objetos se mueven. Esta, y también puede haber intercambios de energía a través del calor. Entonces, a través del calor también los objetos se transmiten esa energía almacenada. Entonces, en la química se estudia eso, las transformaciones de las sustancias, los intercambios de energía que tienen las sustancias con otras sustancias o con el medio que los rodea. Y bueno, en general dice que estudia la materia. La materia habla de, en general, los objetos, de las sustancias. Materia es de lo que está hecho cualquier cosa en el universo. Es como decir que estudia las moléculas y los compuestos, todos los materiales que tienen moléculas. Es como si dijera eso, el concepto, que la ciencia estudia todas las sustancias, sus componentes moleculares, las transformaciones que tiene, las transformaciones moleculares y sus intercambios de energía. Si se entiende más o menos, si se entiende o más o menos. Ah, bueno. Entonces, la química surgió de hecho de la alquimia, o bueno, la antecesora de la química fue la alquimia. ¿Y qué era la alquimia o quiénes eran los alquimistas? Eran aquellos que podían transformar o que tenían el conocimiento para transformar el vidrio y los metales. Esos eran los alquimistas, aquellos que transformaban el vidrio y los metales. A ver, lo voy a escribir acá. Los alquimistas, ¿qué está? Bueno, está. Los alquimistas eran aquellos que transformaban el vidrio, los metales. Ahí está, esos eran los alquimistas. Se dice que los alquimistas o la alquimia eran aquellos que combinaban la ciencia con conocimientos cabalísticos, con conocimientos de brujería. Pero era una pequeña fracción de ellos, era una minoría de ellos, un pequeño porcentaje de ellos que hacía también prácticas cabalísticas, es decir, de brujería. Esa pequeña fracción o porcentaje de ellos, esa minoría de ellos, buscaba la llamada piedra filosofal, que era la que convertía los objetos en oro al tocarlos. Pero era una pequeña fracción de ellos, era una minoría de ellos. En general, los alquimistas solo se dedicaban a transformar el vidrio y los metales. Esos eran los alquimistas. Y del estudio de la transformación de estas sustancias, por ejemplo, de las aleaciones, de combinar metales, surgió pues ya la ciencia química, ya con Antonio Lavoisier en el siglo XVIII estableció las leyes principales de la química. Entonces, y fue cuando surgió la química como ciencia, cuando ya dejó de ser alquimia y se volvió química. Fue alrededor del siglo XVIII, cuando ya se le aplicó el método científico para el estudio de transformaciones de sustancias. Ah, bueno, ¿sí se entiende? ¿Dudas, comentarios?
Bueno, entonces continuamos. Sí, luego hay series o películas que hablan de los alquimistas y se cree que eran estos que aplicaban cosas esotéricas, ¿no? Cosas de astrología, ¿no? Lo aclaramos, los dos términos la semana pasada. Astrología tiene que ver con brujería, con cosas cabalísticas, ¿no? Pero no, era una pequeña fracción de ellos, una minoría de ellos. La mayoría solamente estudiaba las transformaciones del vidrio y los metales, y que más tarde se convertiría en la ciencia química. Bueno, entonces continuemos. Vamos a ver las ramas de la química, así como las demás ciencias, como la matemática, la física. Tiene sus ramas, sus áreas de estudio, así también la química. Entonces empecemos aquí con esta rama de la química, estequiometría. La estequiometría dice estudia las relaciones de peso, masa, mol, volumen, etcétera, de las sustancias que participan en una reacción química. Bueno, significa que por medio de la estequiometría se puede calcular el peso, la masa, el volumen de los productos que se obtendrán en una reacción química. Es decir, si nosotros queremos obtener un producto, podemos calcular cuánto de peso o masa o volumen de reactivos necesitamos. Es decir, no es así nada más combinar las sustancias para obtener otras. Se requieren pesos, masas, volúmenes precisos. Y esa cantidad precisa se obtiene con cálculos de la estequiometría, cálculos estequiométricos, así se les dice. Así ya se puede saber qué cantidad de sustancias debemos reaccionar para poder obtener el producto que nosotros queramos. Por ejemplo, cuando se fabrica el acero es la combinación del hierro y el carbono, pero no se combinan, digamos, de 50 en 50, así mitad de hierro y mitad de carbono, no. Tienen otra proporción, es alrededor de 10% de carbono y 90% de hierro. Entonces, y deben tener una relación precisa, no se combinan así nada más. Bueno, y así con todas las sustancias, con los alimentos, digo, en la industria alimenticia, los que fabrican alimentos procesados o bebidas, ¿no? Bebidas, de jugos o refrescos o medicamentos. Entonces se hacen cálculos de estequiometría para saber cuánto de sustancia se requiere y qué productos se obtendrán. Bueno, ¿sí se entiende? El mol que viene acá no es mole, no. Mol es una medida en química que indica cuántas moléculas tiene un cuerpo. Lo voy a mencionar más adelante. Ahorita nada más lo voy a mencionar así rápido. Mol es la cantidad de moléculas que tiene un cuerpo. En ocasiones es importante para los químicos conocer cuántas moléculas tiene el cuerpo. Bueno, sí se entiende, más o menos. Bueno. Ahora vamos con química orgánica. La química orgánica dice, también conocida como química del carbono, es la rama de la química que se encarga del estudio de la materia viva. Trata la numerosa cantidad de moléculas que contienen carbono, es decir, los compuestos orgánicos. Es decir, el carbono es un elemento, es un tipo de molécula. No solamente se presenta en forma de carbón, el que se ocupa para avivar el fuego, ¿no? O para el anafre, no. No es la única forma de carbono. También hay moléculas de carbono
en el azúcar, digamos, en la carne, en las verduras, pero es benéfico. Es decir, nuestro cuerpo, los organismos vivos requieren el carbono, necesitan el carbono, pero no significa, no quiere decir que vayamos a comer cosas quemadas o carbón, no, sería tóxico, sino ya en los alimentos ya viene el carbono en una medida exacta, en una medida precisa. Entonces ya vienen los alimentos de manera exacta. No es necesario comer cosas quemadas, no, sino ya en los alimentos viene de manera precisa. Lo único que hay que hacer es balancear la alimentación. Es como balancear la cantidad de carbono y otras moléculas que vamos a ver más adelante. Entonces sí, los organismos vivos necesitan carbono y esto se observa cuando respiramos. Cuando respiramos, nosotros inhalamos, respiramos el oxígeno y expulsamos, así cuando inhalamos, inhalamos oxígeno, ¿no? Y cuando exhalamos, expulsamos dióxido de carbono, es decir, CO2, una molécula de carbono y dos de oxígeno. Ahí está, entonces sí, significa que en nuestro interior hay carbono. Es porque nuestro cuerpo lo requiere, es parte de los organismos vivos. Y la química orgánica estudia todo eso, los compuestos que son parte de los seres vivos, los compuestos con carbono. Bueno, ¿sí se entiende? ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces, bueno, hay un comentario. Bueno, vamos a ver la química inorgánica. Dice, se encarga del estudio de composición, estructura y reacciones de los elementos inorgánicos y sus compuestos. Es decir, estudian todos los compuestos que no contengan carbono, ya que estos pertenecen a la química orgánica. Entonces, esta es la gran clasificación de la química, las dos grandes ramas de la química orgánica y la química inorgánica. La química orgánica estudia compuestos con carbono y la inorgánica compuestos sin carbono. Bueno, ¿sí se entiende? Bueno, Da a ahora entender vamos que con cuando se está química incompleto, ¿verdad? analítica. Dice la química analítica del griego descomponer, es decir, analizar o analítica significa en griego descomponer, es descomponer las cosas en sus partes para estudiarlas, estudiarlas así, precisamente en sus partes, y así saber sus causas y efectos. Y dice, es la parte de la química que se dedica al estudio de la composición química de materiales, desarrollando y mejorando métodos e instrumentos con el fin de obtener información de la naturaleza química de la materia. Bueno, cuando copien este concepto, eh, subrayen la palabra información, información de la naturaleza química de la materia. La química analítica hace eso, obtiene información de la materia. Se subraya estas palabras para diferenciarse del concepto de ingeniería química, que las palabras quizás se parezcan un poco, pero aquí la clave es que la química analítica obtiene información de la materia, de la naturaleza química de la materia. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta acá? ¿O no van entendiendo nada?
Ahora vamos a ver físico-química. Dice, es la parte de la química que se encarga de estudiar los fenómenos comunes a estas dos ciencias, la química y la física. Esta rama contiene campos como la termoquímica, electroquímica y cinética. Bueno, la termoquímica viene siendo la Profesor, termodinámica. ¿Así tenía duda? profe, A ver, diga, espérame, espérame. ¿le puede regresar al concepto de atrás un momento, por Sí, favor? otra vez diga su duda. Que si le puede regresar un momento al concepto de atrás. Ah, este... mejor es, voy a publicar las grabaciones luego y y ya hacen su resumen, ¿sí? Y lo van a subir ¿Ok? a la plataforma. Bueno, entonces decía que la termoquímica viene siendo la termodinámica. La termodinámica es el estudio del intercambio de calor entre dos o más sustancias cuando tienen distinta temperatura. Eso es la termodinámica, o bueno, como dice acá, termoquímica. Algunos así le llaman también termoquímica. La electroquímica estudia cómo reaccionan las sustancias cuando se les aplica una corriente eléctrica. Hay sustancias que se obtienen solamente cuando se aplica corriente eléctrica a sustancias, como los electrolitos, bueno, los iones que tiene se obtienen por electrólisis. Así también se le llama electrólisis, cuando se les aplica una corriente eléctrica. Incluso medicamentos ahí se obtienen de esta forma, por la industria farmacéutica. Y finalmente la cinética. La cinética estudia la velocidad de reacción de las sustancias. No todas las sustancias tienen la misma velocidad de reacción. Por ejemplo, cuando tienen agua hirviendo, ahí fácilmente se disuelve el azúcar, ¿no? Ya sea que esté en café o, bueno, que tenga el café o así solita el agua hirviendo. Se disuelve fácilmente el azúcar. Pero si tienen agua, digamos que recién salida del refrigerador o a temperatura ambiente, lo que se dice al tiempo, y le ponen azúcar, van a ver que no se va a disolver. Entonces eso tiene que ver con la velocidad de reacción. A mayor calor, mayor velocidad de reacción. Lo pueden ver en la cocina, ¿no? A mayor fuego, a mayor calor, se va reaccionando, ¿no? Bueno, van integrándose, digamos, los ingredientes, ¿no? Se van combinando mejor a mayor calor. Eso tiene que ver con la velocidad de reacción. A mayor calor, mayor velocidad de reacción. Bueno, y no solamente con el calor, también puede ser, como dije, con una corriente eléctrica o también a presión. Cuando se les aplica una cierta presión a las sustancias, se combinan. Bueno, si se entiende, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas, comentarios? Bueno, si se va entendiendo o nada. O también es para, hay sustancias que retrasan la reacción de sustancias. Por ejemplo, la urea que venden en las gasolineras es en ciertos vehículos de diésel para evitar que echen humo, ¿no? Que echen mucho dióxido de carbono. Entonces, en ese caso se retrasa la reacción, baja la velocidad de reacción, la urea en este caso. No sé si lo han visto en las gasolineras que dice urea, ¿no? Venta de urea. Es para eso, es para ciertos vehículos de diésel. Bueno, ahora la bioquímica. La bioquímica dice, se dedica al estudio de los procesos químicos en los seres vivos. Se basa en tratar la base molecular
en los procesos vitales, estudiando proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Bueno, esto lo vamos a ver más a detalle la próxima semana en biología. Vamos a ver proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Bueno, la bioquímica va muy de la mano con la química orgánica. Prácticamente son hermanos o casi son equivalentes, porque la bioquímica estudia todas estas moléculas que son esenciales para los seres vivos y son moléculas con carbono, como había dicho antes, son moléculas con carbono. Bueno, si se entiende, dudas hasta acá. Las proteínas también tienen carbono, pero como dije, en una medida exacta, en una medida precisa, como ya había dicho anteriormente. Si se entiende, dudas hasta acá. Bueno, y finalmente la química técnica o ingeniería de química. Se dedica a la concepción, diseño, desarrollo, investigación, obtención de sustancias en procesos industriales que dependan de procesos químicos. Espérame, no, déjeme cerrar la ventana. Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces, esta es la diferencia de la química analítica con la ingeniería química. La ingeniería química es exclusiva para procesos industriales. Entonces, cuando copien este concepto, en su resumen, subrayen esta palabra, procesos industriales, ¿sí? Para que así lo diferencien de química analítica. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta acá? Bueno, hay muchas sustancias que se obtienen en la industria. Por ejemplo, en la industria alimenticia, las sales artificiales, bueno, los alimentos con grasas, con sal, digamos que son salados, como papas, comida rápida, sopas instantáneas, usan una sal artificial que se llama glutamato monosódico. Monosódico es todo el compuesto. Glutamato monosódico. Es una especie de sal artificial. ¿Y cuál es su función? Su función es como engañar al cerebro, hacerle creer que el alimento es sabroso, es rico, y también causar adicción, de tal manera que uno quiera consumir más y más. Entonces, todo esto lo llevan los alimentos procesados, papas, sopas instantáneas, todo eso lo llevan. No es que no sepa rico, sino que tienen esta sustancia que nos hace creer al cerebro que es sabroso. También lo tienen las hamburguesas y el pollo, que son de estos de comida rápida, de estos de los que ya saben. Creo es que como esto se sube a YouTube, luego por eso no puedo decir ciertas palabras, pero estos que son de las cadenas internacionales, las hamburguesas, el pollo, las pizzas, ya saben cuáles, ¿no? Todos esos procesados de comida rápida, todos tienen este glutamato monosódico. Por eso, si han caminado afuera de estas empresas internacionales, bueno, de ahí donde hacen la comida, el mismo olor, el aroma es parecido, es idéntico, es porque es el glutamato monosódico, ese olorcito como, es que no sé cómo explicarlo, es que es el glutamato, pero sí casi en todos esos establecimientos huele lo mismo, es el mismo aroma, porque todos cocinan, todos le ponen a los alimentos este glutamato y monosódico. ¿Y cuál es el riesgo? Si se consume en exceso estos tipos de alimentos, puede producir problemas de la presión o también hasta algunos ya han llegado a decir que por eso ciertos problemas de ansiedad o incluso depresión pueden causar el consumo en exceso de este tipo de alimentos que tienen esta sustancia. O neurosis también han dicho algunos que puede haber una cierta relación, ¿no? Entonces sí hay que consumirlo de muy de vez en cuando.
¿Si se entiende? ¿Si se entendió? Digo, me refiero a que la idea, ¿no? A veces no puedo decir marcas o ciertas palabras. Así, pues como ya he dicho en otros videos, ¿no? En otras clases, porque si no, luego el YouTube, con esto de la inteligencia artificial, ya no son personas las que revisan los videos, serían muchos, son millones de videos que se suben diario a YouTube, sino que ya la inteligencia artificial detecta palabras y ya te amonesta si dices algo que no les gusta. Entonces, por eso, más que nada. Bueno, ¿sí se entiende? Bueno, si no paro tantito la grabación. Por eso es que cuando se consume en exceso, bueno, cuando hay personas que son alérgicas a esta sustancia y cuando son alérgicas tienen el síndrome o el mal del restaurante chino. Así se le llama a este mal o a este síndrome. Y es de que se manifiesta por un poquito de taquicardia y que les duele el pecho, pero justo después de consumir estos alimentos, justo después, empiezan a tener dolores en el pecho, incomodidad y un poco de taquicardia. Entonces a eso se le llama el mal del restaurante chino. Pero es justo, ¿eh? Justo después de consumir estos alimentos. Pero bueno, aún así, si tienen este tipo de mal, pues deben corroborar, ¿no? Con un médico. Pero así obsérvenlo, si lo tienen justo después de consumir estos alimentos, significaría que tienen alergia a este glutamato monosódico. En el caso de los alimentos dulces, como bebidas azucaradas o pastelitos o galletas, tienen una azúcar artificial que se llama aspartame. Este aspartame es un azúcar más potente, más fuerte. Digamos que para hacer una bebida azucarada, en vez de utilizar 1 kilogramo de azúcar, usarían nada más 5 gramos de este aspartame. Es un azúcar más potente, más fuerte. La usan para ahorrar costos, pero en exceso puede causar problemas efectivamente de la glucosa, lo que le llaman el azúcar, lo que podría causar diabetes. Si leen la etiqueta nutrimental en varios alimentos, sí dice, en bebidas sí dice a veces aspartame o glutamato monosódico. Luego en estos alimentos para diabéticos, ahí dice aspartame. Entonces les hace más daño que beneficio. Les hace mucho más daño. Igual las bebidas light, las llamadas bebidas dietéticas o light, ahí dice aspartame. Entonces, de hecho, le hacen más daño, hacen mucho más daño, de hecho. Entonces, por eso hay que saber como que esto básico. A ver, ahí hay un comentario. No, peor, los energizantes. No, esos tienen mucho de este aspartame. No, peor. Esos energizantes hasta tienen feto abortado, porque las partes de los bebés, como sus células se pueden convertir casi en cualquier cosa, las han utilizado para hacer saborizantes artificiales. Lo han denunciado hasta en el Congreso de Estados Unidos desde los noventas y bueno, en México, pues como no hay regulación de este tipo, pues lo hacen, ¿no? Entonces sí, no, peor, las bebidas energizantes. Igual las sopas instantáneas tienen feto abortado. Entonces sí, por eso es que han cambiado en esto de los saborizantes. Tenga dudas, comentarios hasta acá. A ver cuánto tiempo queda.